¿Estás preparado, preparada para dar el próximo? Listo, chicos, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, licenciado, te escucho. Ya. Bueno, antes de iniciar, desearles a todos que tengan un muy buen año, que este 2022 sea lleno de éxitos, pero que también vayamos construyendo justamente el camino hacia ese éxito, ¿sí? Esperar de todo corazón que lo que se han propuesto y lo que ustedes están desarrollando se pueda llegar a cumplir, y si no se lo cumple 100%, en su mayoría sea así. Que sea muy exitoso año, y esperemos que también la salud, que es de las cosas más importantes, esté con ustedes y con la mayor parte de sus familias. Sí, permítame un segundito. Listo. Bien. Antes de arrancar, quiero que me comenten como que nomás se olvidaron ustedes en estas vacaciones. ¿De qué nomás se olvidaron? Como para empezar a recordar algo. ¿En qué sentido, licenciado? En el académico sería lo más importante, por lo menos para el momento. Todo. Ya me imaginaba que las respuestas iban a ser algo así. Entonces, ¿de qué nos recordamos? A ver. De lo que recibimos clases, de lo que me acuerdo con las plataformas y los buscadores. Ya. O algo así. Algo parecido. Ya. Bueno, igual vamos a arrancar con algunas cuestiones. Por si acaso, todo se enlaza. Por más que los temas sean algo separados, se van enlazando en algún momento. Sí, esa es una de las características que tenemos en TICS. Tal vez en otras asignaturas ustedes tienen un hilo conductor, y eso los va llevando. Tal vez en mi espacio no es tan así, porque hay varios temas o varias temáticas dentro de esto, pero al final de cuentas tenemos que ir arrancando para esos lados. Ya, voy a empezar a compartir pantalla para establecer el trabajo que necesitamos desarrollar. ¿Están visualizando mi pantalla? ¿Sí? Está oscura la pantalla. Ya, entonces sí están visualizando. Sí, se mandó a ejecutar algo. Esperen un segundito. Ya.
en estos momentos. Sí, sí. Ya, claro que ahí hay que cambiar una partecita, ¿no? Que tiene que ver con el año. Sí, vamos a seguir hablando acerca de las tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy vamos a arrancar con la parte de lo que es el sistema informático. Sí. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? Sí, sí, en esto de las cooperativas Ujú. hay un sistema que le dicen informático y es en donde cada máquina tiene el acceso, o sea, el mismo, ¿cómo se podría decir? La misma página en donde pueden trabajar todos juntos. Ya. Ah, bueno, ya tenemos referencia a algo acerca de eso. Pero vamos a ver que el sistema informático puede ser algo más. Tal vez alguien tiene alguna otra idea de lo que es sistema informático. Ese puede ser un procesador de información o que almacena la información. Ya. Estamos con idea por ahí. Sí. Bueno, sin más vamos a arrancar. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar o qué es lo que vamos nosotros a visualizar dentro de todo esto? Sí, lo primero, lo que es un sistema informático y todo lo que tiene que ver, bueno, no todo, parte de lo que tiene que ver con su terminología, ¿sí? Vamos a ver acerca de lo que es usuario, en eso nos vamos a quedar el día de hoy, sistema informático y usuario. Pero dentro de esto también está la parte del hardware, ¿sí? Y del software. Entonces, el sistema informático me va a conllevar algunas cosas. Eso es lo que vamos a desarrollar por este día. Y bien, empezamos hablando acerca de terminología. Y por si acaso, irán escribiendo términos que sean nuevos para ustedes, porque vamos a tener algún tipo de evaluación en relación a terminología. Sí. Tenemos una imagen. ¿Qué me pueden decir de esa imagen? Es como una serie o una cadena. Ah, es una serie, una cadena, ya. ¿Qué más? ¿Qué nos aporta para llegar a un bien común? ¿Perdón? No escuché bien, escuché algo de un bien común, pero no escuché completo. Chicos, ¿me escuchan? Que tal vez dicen Ya, a ver, que de algo pequeño podemos llegar a hacer cosas grandes también. de algo pequeño podemos llegar a hacer cosas grandes. Posiblemente no. No es todo lo que me está diciendo la imagen, pero sí tiene que ver también con la parte de sistemas. ¿Qué más? Permítame en algo. Ya. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir?
todos están conectados. ¿Perdón? Hacia lo mismo, Ah, que todo va apuntado hacia lo mismo, ¿ya? cadena que va conectando, se va aumentando. Que es un tipo cadena y se van conectando entre ellos. Sí, puede ser. Sería un tipo. Bien. A ver, me estaba conectando desde el teléfono. Justamente con esto ya les puedo ir monitoreando y puedo irles preguntando. Bien, a ver. ¿Qué más me estaban diciendo acerca de la imagen? Algo más me estaban diciendo. Que es un procesador que va conectando de la una a la otra. Ya. Listo. Pero más allá de un procesador estamos viendo algunas partes de acá. Y para entender todo esto nos vamos a ir hacia la parte del sistema informático. Sí, pero hay que empezar hablando acerca de lo que es un sistema. Por si acaso, sistema no es una palabra informática, es una palabra mucho más amplia. Pero en la actualidad, por lo general, se le asocia con esos enfoques informáticos. ¿Sí? Entonces, sistema viene a ser para nosotros un conjunto de elementos, como se encuentra dentro de la imagen. ¿Sí? Dice, no se le escucha nada. ¿No se me escucha? A ver, permítame en algo. ¿Se me escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, dicen. Bien. ¿Me escuchan ahí? Espérate un rato. ¿Sí o no? Chicos, ¿me escuchan? Ya. Denme un segundito que estoy reorganizándose. Se cayó la señal de internet. En estos momentos estoy con datos. Denme un segundito hasta que se me restablezca para poder compartirles lo del computador también. Sí, por favor. Déjenme revisar por acá.
¿Listo, chicos? ¿Me escuchan? Visualizando pantalla, estamos visualizando pantalla. Sí, ya estoy monitoreando también desde el teléfono y con eso se puede ir ganando algunas cosas. Sí, en caso de que tengamos alguna caída, por favor me lo van diciendo. Esto lo podemos visualizar rápido si es que si se les va mi imagen, por favor, sí, me ayudan con eso, ¿ya? Bien, dentro de todo esto la pregunta era ¿qué es sistema? Y se estaba visualizando algo en relación a la imagen que está pegada dentro de esta diapositiva. Y podemos ver una serie de engranajes. Adicionalmente existen unas manos que sostienen esos engranajes. Sí, sí lo estamos visualizando, ¿cierto? Ya. Bien. Entonces, de aquí nosotros podríamos sacar algunas cosas. ¿Sí? Y vamos hacia la parte de una definición de lo que es sistema. Y podríamos hablar de que es un conjunto de elementos, es un conjunto de partes dentro de un todo, dentro de un universo. ¿Sí? Ahora, este conjunto de partes, este conjunto de elementos, deben estar organizadas y ordenadas. ¿Sí? Recuerden estos dos términos importantes, organizados y ordenados. ¿Por qué? Porque posiblemente yo puedo organizar algo, pero no lo puedo ordenar. ¿Sí? Hagamos cuenta que nosotros dentro del curso somos un sistema. Y dentro de ese sistema vamos a establecer o se establece, ¿cómo se llama? Un orden. ¿Sí? O se establece, perdón, una organización. Y simplemente va uno al lado del otro. Estamos organizados, pero si no estamos ordenados también empieza a existir complicaciones. Dentro de un sistema debemos hablar de organización y ordenamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar hacia un fin. Alguien de ustedes también lo había nombrado, lo nombró. El sistema está enfocado para llegar hacia un fin. Y eso es lo que nosotros comúnmente vamos a ir teniendo dentro de esta fase de práctica. ¿Sí? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Ya, ¿y por qué no me lo dijeron antes? No, a ver, ¿qué? No, está bien, Enid. Dime, ¿qué parte es la que no se entendió? Enid. Enid, ¿me escuchas? Ya, a ver, la pregunta es, y a Laura Villacrés también me dice que no se entendió, pero ¿qué parte, Laura? ¿Qué parte no se entendió? Ya, por eso les digo, al momento que se empiece a entrecortar, díganme, porque si no yo voy a seguir hablando y ahí estamos en complicaciones. Por eso, nuevamente les pregunto, ¿desde qué parte no se entendió? Ya. Ya. A ver, no, lo que les decía, yo puedo tener un ordenamiento, sí, uno al lado de otro, pero si no está una organización, yo voy a tener organizado uno al lado del otro, pero si no tengo un orden, por decirles orden alfabético, por decirles de mayor a menor, por decirles de intercalado hombre-mujer, sí,
o cualquier orden que yo dé, cuando yo no tengo eso dentro de un sistema, algo puede pasar, algo no va a funcionar bien. Por eso es importante estos términos, ordenados y organizados. ¿Sí? Entonces ese es uno de los aspectos que siempre se va a hablar. Y que va a llegar, o que nos va a permitir llegar hacia un fin, hacia el objetivo que el sistema tiene. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? A ver. Permítame unos segundos para ver cómo puedo resolver esto. Sí. Déjenme ver. Pero si me permiten un par de minutos, ¿ya? Se dan cuenta porque hay que tenerlo organizado. Por favor, estoy pidiendo. Chicos, ¿me escuchan?
Chicos, ¿me escuchan ahí? Mejor. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Sí? Bien. A ver, esperemos que no nos dé nuevamente problemas esto. Bien. Se estaba hablando de que los elementos que nosotros tenemos dentro de un sistema deben estar ordenados, deben estar organizados. Y todos ellos me van a llevar a cumplir con el objetivo, con el fin que el sistema tiene. Entonces, bajo esa característica, bajo esa premisa, nosotros vamos a empezar a identificar sistemas. ¿Sí? ¿Me escucharon? Listo. Bien. Ahora, ¿qué debemos nosotros comprender dentro de todo este proceso? Los sistemas se pueden clasificar por su naturaleza, por su creación. Y bajo esa característica nosotros tenemos los sistemas naturales, los sistemas artificiales. ¿Qué será un sistema natural? Chicos. Perdón, Viviana, no te entendí. A ver, ¿qué es un sistema natural? Algo que surge de la naturaleza por sí mismo. Algo que ha sido creado, desarrollado por eh, sin que intervenga la mano del hombre. ¿Sí? Si yo les pidiera ejemplos, el río como tal estaría formando parte de un sistema, pero no vendría a ser el río, así como río, eh, a ser ejemplo de un sistema. Ya. ¿Sistema qué más? Sistema solar. Un sistema ecológico. Una cordillera, puede ser un sistema montañoso. ¿Qué más nosotros tendríamos como ejemplo de sistemas? Ya lo dijeron. Un sistema climático. Ya. Un sistema estelar. El sistema solar, ¿cuál es el siguiente que dijiste? No lo entendí. Ya. Puede ser.
¿Qué más hemos escuchado como sistemas? Ahí ya no estamos hablando de algo natural. ¿Qué más podríamos tener como sistemas? Ya. ¿Qué más? Y dentro de nuestro cuerpo podríamos tener algunos sistemas. Perdón, Silvia. Si le vemos a la Tierra como sistema de qué nomás. El de estelar viene de estrella, ¿no? Ya. Pero ahí hablamos dentro de la parte del sistema geológico, ¿no? Ya, un sistema muscular. Ya, pero dentro de nosotros como persona también tenemos varios sistemas o subsistemas que se convierten en sistemas. Sistema sanguíneo, nervioso, óseo, sistema inmune. Entonces, como vemos, han existido algunos tipos de, o más bien dicho, algunos ejemplos de sistemas y tenemos mucho más. Sí, el sistema del agua, o comúnmente le decimos ciclo del agua. Podríamos ir revisando o viendo algunos sistemas adicionales dentro de todo este proceso. Sí, que nos puede llevar a ir identificando diferentes formas de representar un sistema. ¿Sí? Pero así como tenemos sistemas naturales, también existen sistemas artificiales. ¿Qué será un sistema artificial? Ya, el que ha sido creado, generado por el ser humano. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podríamos hablar de diferentes formas de sistemas naturales. Y tenemos sistemas artificiales, perdón, hablaríamos analógicos, hablaríamos digitales. Entonces, bajo estos sistemas artificiales, ¿cuáles pueden ser los ejemplos? Un sistema tecnológico. Ya, un sistema tecnológico puede ser. El sanitario. ¿El qué? El sistema sanitario. Ah, el sistema sanitario. Ya. Un sistema económico. Un sistema económico. ¿Qué más? Un sistema de salud. Un sistema de salud. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos tener como ejemplos? No me dirán que ya no hay más ejemplos. Un sistema normativo. Un sistema normativo. Sistema operativo. Ah, el sistema operativo, acá ya entra.
Sí, recordémonos cuando hablábamos algo de internet, hablábamos de los sistemas o de los protocolos que vienen a ser sistemas normativos. ¿Qué más me decían? El sistema educativo. Un sistema educativo. ¿Qué más tenemos? Un sistema inteligente. Ya tenemos sistemas inteligentes. Todos estamos en una vivienda en estos momentos, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, entonces ayúdenme a definir qué sistemas tienen ustedes dentro de su vivienda. Puede ser eléctrico, Ya el sistema eléctrico, telefónico, el sistema telefónico, el tecnológico, sistema tecnológico, sistema de internet. que podríamos irlo catalogando también. Un sistema de tuberías. El sistema de tuberías, si es que es de agua potable, sería el sistema de agua potable doméstico. Porque tenemos el sistema de agua potable general, el que viene de su empresa ciudadana o si estamos en alguna parroquia desde la parte parroquial. Sí, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Ya? Y así estamos hablando de los sistemas naturales y artificiales. En ninguno de los casos hemos analizado cuáles son sus elementos y cuál es el orden. ¿Sí? Pero siempre debemos considerar que son elementos organizados y ordenados. Si no, empiezan a dejar de ser sistemas. ¿Ya? Y por último, una rama de los sistemas artificiales, tenemos a los sistemas informáticos. ¿Sí? En todos los casos de los sistemas informáticos, vamos a tener los mismos elementos, que eso sí vamos a hablar y vamos a tratar acá. ¿Sí? Pero dentro de esto debemos hablar de que el sistema informático se va a dividir en unos cuantos niveles. ¿Sí? Entre ellos tenemos los sistemas de ofimáticos básicos. ¿Sí? Sistemas que nos sirven para oficinas específicamente. Luego de eso ya tenemos sistemas que me van propulsando o me van mejorando procesos, es decir, ya empiezan a dar automatización de procesos. ¿Ya? Luego de eso vamos a tener sistemas que ya suben de nivel y empiezan a generar aprendizaje propio, como los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas expertos de redes neuronales en algunos casos. Y de ahí tenemos un nivel muy elevado de sistemas de toma de decisiones, pero enfocado hacia la parte automática. ¿Sí? Ejemplo de estos, podríamos hablar de ensambladoras a gran escala que me van a llevar a dar ese tipo de proceso de información. ¿Sí? Chicos. Sí, Lisa. Ya. Si estamos bien con la conexión. Si se está escuchando, se está entendiendo. Sí, Lisa. Ya. Bien. Entonces, nuestro tema de estudio de aquí para un par de semanas es del sistema informático. ¿Sí? Y bueno, casi hasta el finalizar el ciclo académico. Pero a nivel de estudio general, empezamos con el sistema informático. ¿Sí? ¿Qué vemos en la imagen? Computadoras, televisiones, red, foco, Ya.
Ya, pero están con varios dispositivos, ¿sí? O tipos de dispositivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema informático, justamente vamos a hablar de esto. Puede ser un solo equipo o pueden ser miles de equipos unidos dentro de este sistema. ¿Sí? Yo puedo considerar sistema informático a mi computador o puedo considerar sistema informático a toda mi red doméstica. ¿Ya? ¿Cuándo lo vamos a hacer de una o de otra manera? Hace un momento alguien me hablaba de una cooperativa y en la cooperativa escuchaba sistema informático. ¿Sí? ¿Quién era? Yolis. Buenísimo. ¿Quién es? ¿Marta? Sí. Ya. A ver, Marta. ¿Tú en qué momento escuchaste eso de sistema informático? Como por ejemplo yo trabajaba de casera, Ya. tema informático, y era una como así, o sea, tenía la misma conexión pero para todas las computadoras. Ejemplo de esto, Marta, me vas a ayudar en esta partecita de la clase. ¿Cuántas computadoras tenían? ¿Una por cada computador? ¿O una para un grupo de computadores? ¿Perdón? Hacen como cuatro computadoras. Ya. ¿Y cuántas impresoras? Dos. Tal vez muchos de nosotros tenemos lo mismo dentro de nuestras casas. En algunos casos impresoras que pueden ser algo actuales y que me permiten impresión de forma inalámbrica. Y ya puedo acceder desde varios dispositivos hacia esa impresora. Entonces, en esos momentos estoy hablando de que mi sistema informático se va a corresponder al computador o grupo de computadores. De pronto le mando a imprimir desde el teléfono celular, entonces el teléfono celular también es parte de este sistema informático, y la impresora. Y ahí estoy hablando del internet o de mi conexión de internet interna dentro del sistema informático. ¿Sí? En otros de los casos, hablando del mismo ejemplo de cooperativas, bancos o empresas grandes, ya no voy a hablar solo de una computadora, puedo hablar de unas 5, de unas 10. Podría hablar de toda la conexión que tengo a nivel de cable inalámbrico. Posiblemente los switch, los routers, antes hablábamos de los access point, ¿sí? Que están conectados como tal. Y eso también es parte del sistema informático, adicionalmente de las impresoras. En la actualidad tenemos telefonía IP y teléfonos que funcionan bajo esta característica. Y vamos a ir teniendo cosas así. Entonces, cuando yo hablo de sistema informático, debo entender y comprender que van a ser un grupo de dispositivos que se interrelacionan entre sí, informatizados. Sí, por algo es sistema informático. Pero adicionalmente puedo ir teniendo algunas características más, como por ejemplo este primer término que me aparece y que dice usuario. El usuario podríamos decir que es informático. ¿El usuario sí es informático, seguros? Sí, claro. ¿Están seguros que sí? No dicen porque es la persona que manipula el sistema. Es la persona que manipula el sistema. Entonces ya no podría hablar yo de que el usuario es informático. Y aquí tenemos uno de los elementos. Sí, el usuario.
nosotros tomándonos como elementos de un gran conjunto. Yo no podría hablar, o yo no puedo decir que todos los usuarios van a conocer de informática. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos en relación a esta parte de usuarios. ¿Sí? Ya viendo la clasificación. ¿Ya? Entonces, dentro del sistema informático, a más de los dispositivos, vamos a hablar del usuario. ¿Sí? Y el usuario es la persona. ¿Ya? A más de eso, tiene un elemento que se llama hardware. Creo que todos hemos hablado acerca de ellos. ¿Sí? Y tiene otro elemento que es el software. ¿Se recuerdan que les decía que los elementos deben estar ordenados y organizados? Chicos, ya. Sí. Entonces acá también debemos ir generando cierto tipo de orden. Pero este orden en ocasiones es muy difícil de comprenderlo. Sí. Porque usuarios podemos ser todos. Ya. Nosotros vamos a un cajero automático y hacemos la función de un usuario. Nos interconectamos con un hardware y con un software. ¿Sí? Pero ¿quién es primero? ¿El usuario, el hardware o el software? El usuario, Liceo. El usuario. ¿Por qué motivo el usuario debe ser primero? Porque el usuario manipula al hardware, que son los elementos físicos, y el hardware ya hace a su vez el trabajo con el software. Ya. Puede tener lógica eso. Ahora yo digo que sin hardware no tenemos ni software ni usuario. Chicos. Listen, puede repetir, por favor, que no sé si es mi internet, no se escucha, por favor. Ya. A ver. Me dicen que el usuario es el primero. Pero yo les digo que sin hardware no vamos a tener ni software ni usuario. ¿Qué me dicen ustedes? Yo pienso que primero va el hardware, como dice usted, luego el software y luego el usuario. Ya. Ahora yo te puedo decir que sin software el hardware se hace inútil y no tenemos usuario. O sea, por eso digo que primero para mí debería ir el hardware, luego el software y luego el usuario, ya que el hardware es la parte importante de la computadora. Más importante. Teniendo hardware y si no tengo software, no me sirve para nada el hardware. Entonces no podría hablar de una importancia en ese tipo. Si yo tengo hardware y no tengo un usuario que administre, tampoco me es útil. Por eso siempre nosotros vamos a hablar de los elementos y ningún elemento puede faltar. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora es cómo será el orden. Listen, sería primero el software, el usuario y el hardware. Ya. Recuérdate que sin hardware no nos sirve el software. Medio complicado esto, ¿no? ¿Qué dicen?
primero entonces del software, el usuario y el hardware? ¿Qué te diré? Todo va a ir dependiendo de algunos aspectos dentro del proceso. Bueno, a ver, yo lo que les puedo decir en todo esto es que vamos a tener cierto tipo de tiempos, ¿sí? Un tiempo inicial donde que va a ser muy importante el hardware, y de acuerdo a eso yo tengo que ir desarrollando y tengo que ir visualizando qué software voy a utilizar y quién es el usuario responsable para este hardware y este software. Luego de eso va a existir un tiempo importante donde que el software me va a ser muy útil, porque parecería que el software es el que me va a permitir la interconexión, que necesita de un usuario y un hardware que soporte, ¿sí? Y en muchos de los casos vamos a necesitar siempre un usuario que sea el usuario que me va a ayudar en el desarrollo del trabajo. Entonces, todo va a estar enmarcado en relación a qué tiempo estoy, ¿sí? Y de acuerdo a eso, puedo ir viendo prioridades. Y por eso este sistema informático se vuelve muy dinámico. Es un sistema informático que me va a permitir o va a permitir que el trabajo como tal se lo pueda ir incorporando, se lo pueda ir desarrollando de la forma que el usuario requiera. Sí. Y para eso yo necesito ir analizando acerca de los usuarios, porque yo también necesito identificar con qué tipo de usuario yo estoy trabajando, con qué tipo de usuario me va a permitir el desarrollo de esto. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de la parte de usuario, pero para empezar a hablar de la parte de usuario, lo que solemos hacer siempre, nos vamos a levantar un poco, vamos a caminar, vayan a tomar un poco de agua, respiren un poco de aire, porque ya de estar medio agobiante esta parte de calor, debemos de estar medio agobiados de todo lo que nos pasó en un momento inicial. ¿Sí?
Chicos, ¿están ahí? Sí, sí. Sí, estaremos todos. No les di tiempo de regreso. Me olvidé. A ver, Alejandro, Sí, dice. Andrea, Presente, licenciado. ya, Dayana, Presente, licenciado. Enid, Presente, licenciado. Jimena, Presente, licenciado. Karina, Presente, licenciado. Carol, Caterine, Presente, licenciado. Laura, Presente, licenciado. Lili, Lorena, Presente, licenciado. Marta, Presente, licenciado. Milena, Presente, licenciado. Silvia, Presente, licenciado. Verónica, Presente, licenciado. Viviana, Carol, Presente, licenciado. ya llegamos, chévere. Lili, bueno, nos falta Lili, esperemos que se nos una rápido. Bien, vamos a hablar acerca de los usuarios, ¿sí? En ese grupo estamos todos, o los que hemos interactuado dentro de un sistema informático. ¿Qué me dice esa imagen? Está interactuando con el hardware y el software. Ya está interactuando con un computador específicamente, ¿cierto? Así es como les veíamos o nos vemos nosotros como usuarios tradicionales. Pero en la actualidad tenemos una serie de dispositivos que se convierten en parte de un sistema informático y posiblemente ya no lo tenemos desde esa manera o desde la óptica que nos muestra la imagen. Hay que ir adaptando cierto tipo de conceptos y definiciones en relación a lo que nosotros estamos realizando o en relación a lo que nosotros bajamos o estamos trabajando o buscando la forma de encontrar a esta parte del sistema informático. Entonces, en relación a eso, debemos identificar que un usuario es un ser humano que interactúa con el resto de elementos del sistema informático. ¿Sí? No se le escucha, licenciado. Ahora sí les puedo asegurar que no soy yo. A ver, ¿quién me dijo? ¿Lorena? Sí, licenciado. A ver, ¿qué parte no escuchaste? Pero como les digo, hoy sí estoy casi seguro que no soy yo. Estoy con un monitor de internet. A ver, Lorena, dime. Solo escuché el usuario, nada más. Ah, el usuario. Ya. A ver. Cuando nosotros hablamos de usuario, estamos hablando de un ser humano que interactúa con el resto de elementos de un sistema informático. ¿Sí? ¿Cuáles son el resto de elementos? Hardware y software. ¿Ya? Entonces, en esos momentos, nosotros podemos hablar de que un usuario es toda persona que tiene un recurso informático. Ahora,
¿Cuáles nomás pueden ser considerados recursos informáticos? Una computadora, un teléfono, Ya, computadora, teléfono. ¿Qué más? un televisor, Un televisor inteligente, como se lo llama comúnmente. ¿Qué más? una página web, No, usuario. Estamos hablando de usuario. Una cámara. Tenemos cámaras que ya son recursos informáticos. reloj digital, Tenemos relojes, tenemos radios. ¿Sí? Entonces, la imagen que le tenemos ahí posiblemente ya varía mucho en relación a lo que hoy se puede considerar un usuario. Lo que no va a cambiar es la posible clasificación que comúnmente se lo va a entregar. ¿Sí? Podemos clasificar al usuario por el nivel de acceso. ¿Sí? Cuando yo hablo de nivel de acceso, es porque estoy hablando de usuarios con credenciales. ¿Qué son estas credenciales? Es cuando yo le entrego un nombre de usuario y una contraseña. ¿Ya? ¿Dónde nomás nosotros podemos conseguir eso? ¿En qué? en el Zoom, Ah, ya, en la plataforma Zoom. ¿En qué más? en Facebook también, Facebook. en la plataforma del instituto, Ya, en el e-virtual o en el Moodle. ¿Dónde más? el correo electrónico, En correo electrónico. Bien, ¿algún otro ejemplo? puede ser Instagram también, dice Puede ser Instagram, ya en redes sociales como en Instagram, ya hablamos del Facebook. de débito también, ¿En cuál? en las tarjetas de débito, Si le hacemos como banca personal virtual, sí. tal vez entraría el acceso a internet también, Si yo tengo con contraseña cierto tipo de accesos, sí. y la plataforma del Banco Pichincha, Es una plataforma virtual, banca virtual se le conoce comúnmente. ¿Cuántos de ustedes están en computador y cuántos están en teléfono? yo también estoy en el teléfono igual, Ya, sí, el teléfono, muy bien. Y el acceso a nuestro teléfono no nos da como usuario. Sí, dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de nosotros configurar nuestro teléfono, comúnmente le enlazamos con un correo electrónico. Yo puedo tenerle contraseña o sin contraseña, pero al final de cuentas es mi responsabilidad. Y le estoy dando un nivel de acceso. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo hablo por nivel de acceso, voy a hablar de dos grupos y por ahí un grupo que es mucho más grande y que cada vez se nos va a hacer más difícil comprenderlo. Ya. El primero, el usuario. Aquel que manipula todo lo que le entregan como parte de su dispositivo. Sí, pero no puede manipular más. Por ejemplo, ustedes en la plataforma institucional. ¿Sí? En esos momentos ustedes son usuario. Usuario de tipo usuario. ¿Por qué? Porque ustedes pueden acceder solamente hacia los cursos en los que están matriculados. Y si alguien se desmatricula de todos los cursos, accede a la plataforma, pero no puede ingresar a nada. ¿Sí? A esos niveles llega un usuario de tipo usuario. Bien. Luego de eso tenemos un usuario que es un usuario de tipo administrador. Es aquel que me empieza a dar los accesos hacia un usuario, pero en muchos de los casos no le da todos los accesos, les va dando unos pocos. Por decirles, en la plataforma institucional, el profesor, el usuario que se encuentra con característica de profesor, viene a ser un administrador, pero ese administrador va a ser en relación a lo que a él se le asigna. ¿Sí? Lo mismo que el Facebook les entrega a ustedes cuando se crean un perfil. Quien les sigue en el Facebook, quien es amigo en el Facebook de ustedes, por lo general se convierte en un usuario tipo usuario. Quien les sigue. ¿Sí? Y ustedes se convierten en usuario administrador. ¿Por qué? Porque yo en el Facebook puedo eliminar un mensaje. Si no me gusta un mensaje o no me gusta alguna persona, elimino el mensaje, le bloqueo a la persona y estoy haciendo gestión de administrador. En algunos casos me permite configurar fondo. ¿Sí? Y eso ya viene a ser características de un administrador. Perdón. ¿Sí estamos entendiendo la diferencia? Sí. Ya. Cuando nosotros tenemos un computador, nosotros podemos crear varios usuarios dentro de mi computador. El usuario administrador es el que me permite instalar aplicaciones, el que me permite desinstalar aplicaciones y el que le permite a otro usuario creado en el mismo computador que acceda o no a cierto tipo de espacios. ¿Sí? Entonces, si es mi computador, yo voy a ser el administrador. Si tengo el conocimiento necesario, yo puedo crear un usuario adicional al que tengo yo y con eso voy a mantener segura cierta parte de la información, no toda, pero ya voy generando niveles de seguridad. Pasa lo mismo en la plataforma. Si yo les doy a ustedes acceso de profesor, simplemente van a empezar a borrar o pueden borrar información que otros profesores la suben. Entonces, así se manejan más o menos los roles. Pero siempre va a haber un usuario que es mucho mayor y a ese usuario se le llama superadministrador. ¿Sí? Entonces, ustedes son usuarios del aula virtual. El profesor viene a ser administrador de su espacio. Y como yo tengo el acceso completo, entonces yo soy el superadministrador. En el Facebook, ustedes van a tener gente que les siga. Esos van a ser usuarios. Ustedes son administradores.
y quien nos da toda la posibilidad, que en muchos de los casos ni les vamos a conocer, dentro de Facebook, ellos vienen a ser superusuarios o superadministradores. ¿Sí? Van generando un nivel superior. En mi teléfono, yo puedo tener un usuario. No sé si es que alguien ha escuchado la palabra rutear. Cuando dicen tienes que hacerle root a tu teléfono. No sé si ya han escuchado esa palabra. No, dice. ¿No? ¿En ninguno de los casos? No, Lisen, yo no he escuchado. ¿Han escuchado que en ocasiones formatean los teléfonos? Con eso nos suben de características o nos cambian de sistema operativo. ¿No han escuchado eso? Sí, Lisen, a lo que le formatean el celular, no, un servicio técnico. Ya en un servicio técnico. Por decirles, ustedes tienen el Android 6 y las características de su teléfono sí da para que tengan el Android 7. ¿Sí? Entonces envían a un servicio técnico, les cuentan cuál es su problema, cuál es su inquietud. Y quien hace ese trabajo para subirle al Android 7, en esos momentos se convierte en un super administrador. ¿Sí? Entonces, bajo esas características, yo también dentro de los teléfonos celulares puedo tener un usuario, un administrador y un super administrador. Ya. Posiblemente dispositivos un poco más básicos me van a permitir solamente tener un tipo de usuario. Por ejemplo, los televisores o por ejemplo los radios. Sí. Por lo general van a ser mucho más pasivos dentro de toda la actividad que generan y se los va a conocer solamente a los usuarios tipo administrador, pero que no van a poder desarrollar nada adicional. ¿Ya? Si ustedes tienen otro tipo de red social, va a ser algo similar al Facebook. Si ustedes manejan otro tipo de plataformas, por ejemplo en los MOOC, sí, en las plataformas MOOC, ustedes se convierten en usuarios. El profesor que va a estar en alguna de esas plataformas va a ser el administrador. Y quien maneja la plataforma de forma general, que pueden ser varias personas, ¿sí? Ellos se convierten en super administrador, un super usuario. ¿Entendí esta parte? ¿Sí? Bien. Es una de las formas de clasificación que tenemos. Ahora, usuarios por nivel de conocimiento. Por lo general, este tipo de clasificación es temporal, porque los usuarios van subiendo de categoría. ¿Sí? Y podemos tener el usuario novato, aquel usuario que casi no sabe manejar nada de equipos informáticos. Antes hablábamos solo de computadoras, hoy hablamos de equipos informáticos. ¿Sí? Es aquel que solo manipula lo básico y por lo general no se le debe dar mucho nivel de acceso. ¿Ya? Entonces, por esas características, deben un ejemplo de un usuario novato. Chicos.
No me digan que no quieren hablar. Dicen, por favor, repítala lo que nos preguntó. Ya. Que me den un ejemplo de usuario novato. Recuerden, cuando yo clasifico a usuarios por nivel de conocimiento, por lo general es temporal. Sí, es decir, el usuario novato posiblemente hoy ya no es novato. ¿Ya? Sería una persona que recién está empezando a conocer el sistema de teléfono, de la computadora. Ah, ya, pero necesitaba ejemplos. Ah, Elisa podría ser como cuando alguien, bueno, no temprana edad, sino alguien novato, se compra una computadora y lo primero que hace es, o sea, lo normal, hacer tareas, buscar en internet, pero después ya puede buscar atajos o personalizar su computadora y así. Ah, ya, muy bien, pero necesitaba ejemplos. podemos ser nosotros los estudiantes. Eso, cada uno de nosotros. A ver, dígame, ¿para quién fue sencillo manipular su primer teléfono inteligente? O el primer teléfono inteligente que les entregaron. ¿Para quién fue sencillo? De mi Sí. parte, creo que para mí fue un poco imposible manipular la plataforma. Ah, ya. Miren, un usuario que en algún momento en la plataforma no sabía ni por dónde empezar a caminar. Listo. Estamos hablando de un usuario novato. Nosotros, porque nos cuando decían nos que entregaron el primer teléfono no se pongan inteligente. las letras y eso, y Perdón, Verónica. como bueno nos dieron, bueno, de mi parte es la primera vez que yo estoy estudiando así, ¿no? Y a mí sí se me hizo difícil incluso manejar, o sea, de hecho la plataforma, porque yo no sabía, o sea, dónde poner la asistencia. Nos dijeron que cambiemos las contraseñas. Yo creo que para una persona que sepa fue demasiado, o sea, fácil, pero para mí no, porque bueno, yo sí me perdí, o sea, no sabía ni dónde cambiar la foto, ni la asistencia, ni las tareas, pero bueno, ya y después ya, ahora vuelta o sea, ya sé dónde es, ya sé todo. Ya listo, Verónica. Verónica, ¿tú tienes perfil de Facebook? Sí, Sí. ¿Qué tan difícil fue empezar a manejar el Facebook? bueno, verá, yo tengo una historia así, porque hace 12 años antes que yo le tuve mi nena, vino una chica que era amiga mía, vino de España y se trajo una laptop de allá. Y como era mi amiga, ya me creó supuestamente la página de Facebook. Pero, o sea, como para aquí, o sea, casi antes no era tanto el Facebook, esto, sino, o sea, no se utilizaba mucho. Bueno, yo incluso cuando yo estudié, en mi época casi no se utilizaba el internet, sino la biblioteca y tanta cosa. Y sí se me hizo, o sea, un poco rudo. Hace unos 8 o 7 años que ahí ya dominé hasta ahora que ya, solo no mentira. Ya, ahora ya no dejas el Facebook para nada. Ya. Ahora ya no. Es. Me imagino que ya has de haber puesto tu selfie. Enero, ven a mí. En clases de TICS. Con mi mejor profe. Ya hiciste captura de pantalla y ya debes de haber subido en tu perfil. Mira. Y miren todos. Sí. Creo que para todos en algún momento siempre se nos torna difícil algo. No crean que si de pronto yo estudio o estudié la parte de sistemas informáticos, se me hace sencillo todo en un momento inicial. Posiblemente, de forma intuitiva, yo podría ir diciendo, debe tener esto, y voy encontrando esas utilidades. Pero no significa que para mí también es sencillo todas las cosas que uno hace. Porque te toca aprender. Cada dispositivo es diferente. Si alguien ya tiene más de un teléfono celular en su historial, sí,
Y si por ahí le tocó 2 sistemas operativos diferentes solamente en, ¿cómo se llama? En versión, ya se le torna, no complicado, pero sí va encontrando algunas novedades. Y peor si es que son de plataformas diferentes, es decir, si yo tuve un Android y luego me fui a un iPhone, o tuve un iPhone y luego me fui a Android. Sí, por más que ya haya utilizado algunas cosas, se me torna algo complejo. Pasa lo mismo si yo trabajo solo en el teléfono y me sientan delante de un computador, voy a tener complicaciones. Pasa lo mismo si yo navegaba en el Mozilla Firefox y de ahí me dicen, no, navega en el Chrome. Y se me torna complicaciones. Entonces, debemos entender que a todo usuario novato este tipo de cosas le abruma o nos abruma en su momento, ¿sí? Nos da ansiedad. ¿Quién de ustedes posiblemente enseñó a trabajar en un teléfono a su abuelito, a su abuelita, a su mamá, a su papá, y que nunca antes conocieron algún tipo de estos dispositivos? Y quienes hayamos hecho algo de eso, nos vamos a dar cuenta que es complejo entrar en una serie de detalles que para gente se torna desconocida. Posiblemente en la actualidad, si le damos un teléfono táctil a un niño de unos 2 años, de unos 3 años, posiblemente vamos a ver que no se demora mucho en convertirse en el otro tipo de usuario. Sí, estábamos analizando al usuario novato y hoy debemos hablar del usuario intermedio. Es aquel usuario que ya tiene experiencia y ya va conociendo los atajos. Alguien me hablaba de atajos, no recuerdo quién. Sí, alguien me hablaba de ya empezar a utilizar cierto tipo de funcionalidades, empezar a buscar y utilizar algunas aplicaciones adicionales que posiblemente antes no lo veíamos. ¿Sí? Y ahí nosotros vamos a hablar de un usuario intermedio. ¿Ya? Posiblemente esto de acá va a depender mucho del tiempo de dedicación para pasar de usuario novato a usuario intermedio. ¿Sí? Por lo general, este tipo de usuarios también en algún momento puede cometer alguna imprudencia. Y después me van a comentar anécdotas de ustedes. ¿Sí? Usuarios que dicen, no, es que esto se maneja de esta manera. Y posiblemente salen eliminando algo, salen desconfigurando algo. Porque en su momento inicial se manejaba de esta manera, como hay muchas veces que nosotros lo hacemos. ¿Sí? Y nos pasa en todo. Cuando somos usuarios de tipo intermedio, en cualquier rama, vamos a ir teniendo cierto tipo de dudas en algún momento. Y posiblemente en ocasiones, por el abuso de confianza que tenemos sobre nuestros conocimientos, también podamos cometer algún tipo de error. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes? Chicos. Sí, dicen. A ver, ¿quiénes de ustedes han cometido algún error porque ya se han sentido confiados en algo? A ver, cuéntenme, pero cuenten las anécdotas. Ya les voy a comentar una que a muchos les debe haber pasado. A ver, ¿quién me cuenta alguna anécdota? A ver, Yolis. A ver, Andrea. A ver, verá, ¿qué será? Mis 10 años, más o menos, me dieron mi primer teléfono. Entonces, yo... O sea,
me salían cosas de que el espacio, de que descargue cosas, y yo no sabía, pues no va. Y yo empecé a descargar muchas aplicaciones, pero después empecé a borrar de todo porque ya no tenía espacio. Y en una de esas borré el Play Store y ya no podía descargar nada y me tocó formatear el sistema. Ya. Ya nos pasó una, pero una buena en este tiempo. Porque estamos hablando de que estás borrando una de las mayores utilidades. Y son cosas de esas las que nos puede ocurrir. ¿Por qué? Si te fijas, tú ya sabías instalar y ya sabías desinstalar. Ya borrabas. Y eso significa que ya pasaste de la parte de novato a intermedio. Ya buscaste otras funcionalidades que en su momento inicial posiblemente se complicó algo. Sí. Verán, les voy a comentar acerca de un error que comúnmente se realiza. Y en muchos de los casos no lo consideramos error. ¿Cuántas veces ustedes han publicado algo por 2 veces? Por 2 ocasiones continuas. Y eso comúnmente suele salir desde el teléfono. Cuando yo veo algo que me gusta, pongo compartir, lo comparto y posiblemente no lo visualicé o no se visualiza dentro de una actualización rápida. Y por ese motivo nuevamente vuelvo a compartir. O en ocasiones se me hacen un poco lentos los procesos y pongo compartir 2 veces y pongo 2 veces el compartir. Y esos son errores que nos van aconteciendo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo funciona. Entonces, como no me apareció rápido, le puse de nuevo compartir porque también andamos un poquito apurados en la actualidad. Sí. Entonces, bajo esas características, nosotros también debemos hablar acerca de este tipo de procesos. Sí. Y ese es uno de los errores que tenemos. ¿Qué más hemos tenido como errores? Les voy a comentar una, pero esta de aquí no dirán a nadie. Entonces, al final de un tiempo me dedicaba a hacer también mantenimiento de computadores. Y como yo ya conocía, entre comillas, ya sabía, estuve desarmando el equipo y quise sacarle el microprocesador. En lo que estoy sacando el microprocesador, no le había aflojado bien unas vinchas que tienen de aseguramiento. Jalé muy duro y se me rompieron 2 pines, 2 dientecitos del microprocesador. En ese tiempo, ese microprocesador estaba hablando de, yo que sé, de unos entre 150 a 200 dólares. Me iba a salir caro el juego. Entonces, bajo esas circunstancias, me tocó por ahí hacer un truco para tratar de solucionarle. Le solucioné, pero en la vida me volvió a pasar lo mismo. ¿Bajo qué circunstancia? La circunstancia de que, según yo, era muy bueno para hacer mantenimiento y me olvidé de un pequeño detalle: sacar un seguro. Ya. Y son cosas que nos pasan. A nivel del teléfono, en ocasiones estamos jugando, en ocasiones no sabemos ni qué hacemos y en ese momento, no sé, desinstalamos algo, borramos algo y nos toca formatear el teléfono. Si no, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado formatear el teléfono? Ya, Andrea ya dijo que lo ha hecho. ¿Y del resto? Ese es el orden de la vida. Ah, el orden de la vida. Ya un poco más y me aparecen con que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, sí, más o menos así sale. Entonces, miren, eso nos pasa cuando nosotros abusamos en ocasiones de nuestro conocimiento y no tomamos cierto tipo de medidas de seguridad. ¿Cuántas veces hemos dicho nos han hackeado? Y no es que nos hackearon. Hemos dejado abiertas nuestras cuentas de alguna red social, de correo electrónico, en un computador de uso masivo comúnmente conocido como cyber o laboratorio de computación, y decimos nos hackearon.
Entonces, todo eso nos provoca el ser usuarios intermedios y que nos olvidamos de ciertas normativas. ¿Sí? Y tenemos un usuario adicional que se le considera como experto. Este usuario tiene algunas características y de pronto por ahí no vamos a llegar con ustedes. La mayor cantidad de estos usuarios tienen estudios en el área, estudios, formación o capacitación en el área. Sí, son usuarios que se dedican ya a establecer trabajos en relación al proceso como tal. Sí, ejemplo, con la misma red social Facebook. Nosotros le podemos dar, perdón, le podemos dar cierto tipo de manejo, le podemos dar publicaciones, pero la gente que se dedica a hacer marketing social, sí, que se maneja, que le gusta manejar redes sociales para marketing, ellos nos van a dar a nosotros muchas clases de muchas cosas. Y a ellos ya se les consideraría usuarios expertos. ¿Pero expertos en qué? Expertos en redes sociales. Cuando yo hablo de usuario experto, no es un usuario que conoce todo de todo. Es un usuario que va a trabajar en partes específicas, pero empieza a dominar esas partes. ¿Sí? Y en esto, como les digo, va a ser muy difícil de que nosotros lleguemos a ese tipo de niveles si no tenemos una capacitación y una formación como tal. Alguien en algún momento hacía la siguiente pregunta: ¿cuánto de la funcionalidad de nuestro teléfono utilizamos? Y de acuerdo a cierto tipo de estadística, hablaban de que se utilizaba entre un 30 y un 40% de una funcionalidad de un teléfono. Hoy posiblemente se utilice un poco más. Sí, justamente por los procesos que estamos llevando. Pero tampoco creo yo que hayamos pasado de un 50%. Entonces son cosas de esas las que debemos ir considerando para un usuario experto. ¿Sí está entendida esta parte? Sí, sí. Listo. Recuerden, por el nivel de acceso tenemos tres tipos de usuario. El usuario tipo usuario, el usuario administrador y el usuario superadministrador. Por el nivel de conocimiento, tres tipos. Tenemos el usuario novato, intermedio y experto. Y por último tenemos los usuarios como forma de acceso. ¿Sí? Vamos a tener usuarios regulares, como el usuario que se le entrega las credenciales, nombre de usuario, contraseña para que pueda ingresar. ¿Sí? Vamos a tener al usuario tipo invitado, aquel que puede ingresar, puede revisar qué se encuentra, pero no puede hacer más allá dentro de esta parte. ¿Sí? Y tenemos usuarios no regulares. ¿Cuáles creen ustedes que sean los usuarios no regulares? Los que no ingresan frecuentemente a un sistema. No hablamos de regularidad en relación a tiempo, Lorena. ¿Cuáles serán los usuarios no regulares?
¿No? Esos son los moderadores. Perdón, ¿cuál es? Son los moderadores. No. Hace un momento les decía una palabra y bueno, dentro de eso se conocen muchas subvariantes. Sí, pero les hablaba del hacker. ¿Cuál es este usuario no regular? Es aquel que va rompiendo seguridades y por medio de esas seguridades o esa violación de seguridades empieza a trabajar dentro de un sistema informático. Nosotros comúnmente podemos ser víctimas de esos ataques por medio de un virus o algo que se le parezca. No crean que nosotros vamos a ser de pronto el objetivo número 1A de algún hacker. Sí, porque en muchos de los casos apuntan más a otro tipo de espacios, redes bancarias, redes gubernamentales, redes estatales, no sé, bueno, ejemplos así. Entonces, cuando nosotros hablamos de forma de acceso, recuerden, usuarios regulares, usuario contraseña. Hablamos de los tipo invitado, aquellos que pueden visualizar todo lo que se puede tener, pero no pueden interactuar o su interacción es muy limitada, ¿sí? Y los usuarios no regulares que tienen que ver con todo esto que se conoce como piratería informática. No sé si hay alguna inquietud. Chicos. Yo tengo una pregunta. Bueno, Dime. ¿Qué me puede ayudar? Me quedé en donde dice los niveles de solo de novato, intermedio Y experto. y por el nivel de acceso. Usuario, administrador y superadministrador. Gracias. Listo. Y el Juan Diego en el otro cuarto, abuelita. Listo, chicos. ¿Me escuchan? Sí, Lice. Bien. Vamos a quedar ya por hoy hasta ahí. Sí. Recordemos esta parte de lo que era un sistema natural, un sistema artificial, los elementos del sistema informático. Recuerden, la parte de va organizada de acuerdo a cómo de acuerdo a cómo esté el momento indicado, ¿sí? Y de ahí entramos en los elementos y hoy hablamos específicamente del usuario. En clases posteriores vamos a hablar acerca del hardware y luego de eso hablaremos acerca del software para entrar ya en el proceso de la parte de software. ¿Sí? Ya Lice. Listo, chicos. Les agradezco mucho por la atención. Nos estamos viendo de aquí con ustedes el día miércoles, ¿no? Ya, chicos. Entonces nos vemos el día miércoles. Les agradezco.